Buenas tardes, licenciado Johan Méndez, estimados compañeros. Nosotros somos el grupo número 1 y las integrantes de este grupo son Dexy Ramírez, Solange Ramírez y quienes habla Wendy Fuentes. Nuestro tema es el ensayo, así que a continuación va a hablar mi compañera Solange Ramírez sobre la introducción de este tema. Ok, muy bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Como lo dice mi compañera Wendy, vamos a estar conociendo sobre este tema muy importante, sobre lo que es un ensayo. ¿Pero qué es un ensayo? Ensayo en la literatura es una composición escrita en prosa, por lo general algo breve, en la cual se expone la interpretación personal de un tema. El ensayo varía acuerdo a su enfoque o contenido. Esto engloba todo lo que quiere decir el ensayo. A continuación, mi compañera Wendy. Perfecto. Bien, así es. Un ensayo es un escrito relativamente breve en el que se desarrollan estas ideas a base de argumentos, a base de también análisis, interpretación o evaluación sobre un tema específico. Aquí tenemos a las características del ensayo. Las características principales del ensayo pueden ser, es subjetivo, ¿ya? Cuando hablamos de subjetivo quiere decir que es a manera personal, ¿ya? Aunque se basa en el rigor de la veracidad a la vez y de la información. También es breve, o sea, no es demasiado extenso como una monografía, por ejemplo. También se pueden incluir citas referenciales, es decir, que se pueden expresar de manera textual o resumida las ideas expresadas por otros autores. También dentro de estas características observamos que sin orden determinado. Esto quiere decir que presenta una estructura breve o libre, ¿ya? Aunque en general mantiene una introducción al inicio y la conclusión al final. También observamos la libertad de la temática. Permite exponer una amplia variedad de temas, ya sea políticos, ya sea éticos o sociales, ¿ya? Y esto a la vez va dirigido al público en general. A continuación, mi compañera. Dicho esto, lo que acaba de mencionar mi compañera, vamos a ver la estructura de un ensayo, cómo se compone. Entonces, la estructura de un ensayo trata de la exposición escrita de un tema en el cual se desarrolla por párrafos y la organización de estos se constituyen en la estructura de un ensayo. Generalmente consta en 3 partes. La siguiente diapositiva, compañera, por favor. Las 3 partes que forman la estructura de un ensayo lo es la introducción, el cuerpo o desarrollo y la conclusión. Vamos a estar abordando cada uno de estas 3 partes importantes de la estructura del ensayo. La siguiente diapositiva. En la introducción tenemos que el párrafo que introduce el tema e indica al lector el asunto a tratar se llama párrafo introductorio. Puede comenzar con una pregunta, una reflexión, un dato estadístico que propicie la discusión del tema y capture el interés del lector. Si el ensayo es extenso, puede variar varios párrafos en la introducción. También tenemos la segunda parte del ensayo, que es el cuerpo o desarrollo. En el cuerpo y el desarrollo, los párrafos que desarrollan el tema se llaman párrafos de desarrollo. La mayor parte del ensayo está escrito en párrafos de esta categoría. Usar otra. Frecuentemente utiliza un párrafo corto u oración de transición para en coherencia y la unidad de los párrafos. Los párrafos que cumplen con esta función se conocen como los párrafos de transición, que se puede referir a lo que se ha dicho y sugerir a lo que se dirá. Y también tenemos lo que es la conclusión, que es la aportación y la opinión del escritor en la conclusión. Quiere decir que en esta parte del ensayo
la aportación del escritor cierra totalmente con el ensayo. ¿Ok? A continuación, mi compañera. Compañera, activa el micrófono. Muchas gracias, compañera. En este momento, antes de comenzar a hacer o a seguir los pasos sobre lo que es un ensayo, tenemos que saber algo muy claro. Para poder realizar este ensayo, tenemos que hacer lo primero, analizar la pregunta sobre cuál se va a hacer el ensayo. Por ejemplo, estas preguntas que yo puedo cuestionarme será, ¿el ensayo que yo necesito hacer es literario, científico, académico, social, político o artístico? Entre otros. Usualmente están conformados por 3 partes fundamentales, aunque algunas pueden llevar o expresarse de una manera usual, ¿ya? Recuerda que siempre tiene que haber una afirmación, una pregunta y una solicitud. Entre la pregunta, ¿cuál es, cómo, dónde, de qué y por qué voy a realizar este ensayo? Una solicitud en la cual explique y defina con ejemplos o sustente o exprese su opinión de por qué va a realizar este ensayo. No es hacerlo así por así. Luego que ya usted analizó la pregunta de qué tipo de contenido va a llevar su ensayo, tiene que hacer el análisis del tema. Es muy probable que el tema que usted vaya a escribir sea un tema que previamente haya visto en clase o haya estudiado por decisión propia, ¿ya? Lo cual hará esto mucho más sencillo. Por ejemplo, si tenemos un tema que ya hemos visto en clase, nosotros que nos estamos formando, entonces me gustó este tema y yo voy a seguir, voy a ahondar, entonces voy a analizar, voy a averiguar porque ya hubo una atracción. Entonces ahí va a ser mucho más fácil. No nos debemos de preocupar, no tiene que ser un experto o una experta en el tema, pero sí enfocarse en lo más importante para la pregunta que usted se ha planteado. ¿Cuál va a ser el tipo de ensayo que voy a realizar? ¿Ya? Así también tenemos la planificación o planificar la investigación. Es decir, tengo que buscar libros, tener libros sobre el tema a tratar, tengo que buscar páginas relacionadas con el tema a que yo voy a buscar. Incluso tengo que ver tutoriales donde hayan grupos que estén formando o expresando cómo se realiza este tema y qué temas pueden ser muy importantes. También tenemos que tener el contacto con las otras personas que pueden dar un poquito de esa luz y orientarnos si es que vamos bien o estamos diciendo algo que no se deba de decir o para realizar el ensayo, ¿ya? Siempre tenemos que servirnos de una fuente secundaria para sustentar todos los argumentos. Recuerde que el ensayo no es un papel que se me ocurre del pensamiento y lo voy redactando. Es algo que tiene que estar sustentado, basado en algo, ¿ya? Así también vamos a revisar el siguiente punto. Para elaborar tu ensayo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una lista de ideas. Se viene la lluvia de ideas. Una vez que ya hemos comprendido este tema con claridad, la pregunta que nos hicimos, a qué se va a llevar este enfoque directamente de este ensayo, vamos a desarrollar. Tenemos que empezar a recolectar toda la información sobre el tema que vayamos a elaborar y tenemos que seguir muchos pasos, ayudándonos siempre con todos los apuntes que nosotros tengamos para obtener una información. Ahora que ya tengamos todos los apuntes, tengamos en nuestra mente el tema a tratar, vamos a ir haciendo todos los listados de las ideas más importantes para poder responder a cada pregunta del ensayo. ¿Ya? Así también, la lista número 2
Punto 2, lista en un papel y los temas en su orden. Un ensayo se compone de varios párrafos de desarrollo, por lo que en un papel deberás ir planificando cómo se va a desarrollar el tema. Crear un orden que consideres importante para el desarrollo del mismo. ¿Por qué es importante que ordenes en varios párrafos el desarrollo del tema? Porque así podrán plantear una idea principal y defender o sustentar en algún momento su ensayo. Comienza a escribir el borrador del ensayo. Siempre llegó la hora, hay que empezar a escribir ese borrador, ¿ya? Entonces siempre tenemos que tener presente que esas ideas que ya están plasmadas, que todo lo que va a estar ahí, eso tiene que ser mi ensayo. Entonces yo ya empiezo a escribir. Entonces, si te gustan los diccionarios en físicos, asegurarse también de tener uno a la mano, porque las ortografías, las palabras que no sé qué es el sinónimo o que no sé su significado, para eso es el diccionario. Entonces, en el momento de ya ir plasmando mi borrador, que mi borrador sea coherente y vaya teniendo ya lógica y utilizando todas las normas correspondientes en el uso ortográfico, ¿ya? Es recomendable al comenzar a escribirlo directamente, preferible en un computador, no a mano, en el computador, y ahí se nos va a hacer mucho más fácil, ¿ya? Continuemos. Para seguir esta estructura también del ensayo, como mencionó la compañera Solange, tenemos la introducción. Recuerde que ya cuando voy haciendo mi borrador del ensayo tiene que haber una introducción, voy a ir de paso a paso, algo breve, que vaya a ir contando, tiene que haber su desarrollo, aquí van las ideas más relevantes del tema, y recuerde que en las conclusiones tiene que hacer un breve resumen, algo de lo que se trató y saco lo más importante en lo que es las conclusiones. Y no se olvide, si usted utilizó un libro, la biografía, y si utilizó aportes del internet, tiene que utilizar la webgrafía, ¿ya? Continuamos. También para realizar un adecuado ensayo, tenemos que elegir el título correcto. Tenemos que elegir ese título correcto que tiene que estar ahí con cada uno de nosotros, siempre presente. Es importante que sepamos el título porque de él depende lo que le va a llamar la atención al lector. Entonces, primero, ¿qué voy a hacer? Hacer un listado de como mínimo 10 títulos que condensen el tema de su ensayo, ¿ya? Luego, ¿qué voy a realizar? Analizar cada título con su grupo de amigos que van a elaborar el ensayo, porque no solamente lo puede hacer personal, sino para ayudarse, puede formar un grupo de amigos, ¿ya? Compañeros o familiares. También tenemos que tener en cuenta que hay que preguntarles sobre qué creen que va a tratar el ensayo al lector. Yo le voy a preguntar a la compañera Solange, usted, compañera, cuando nos dio el profesor este tema referente, ¿qué le pareció? Entonces la compañera me va a decir, sí, me parece muy importante. Entonces yo empiezo a indagar como en formas de preguntas y entonces ahí voy obteniendo y va a ser muy explícito en el momento que yo se lo presente al lector que él se enganche. ¿Por qué? Porque yo ya he tomado en cuenta una recomendación que me ha dicho un lector. Y tengo que al finalizar elegir el mejor título, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero llevar después de haber escogido entre muchos títulos, que todos estos títulos van a hablar el mismo contenido, pero voy a escoger el mejor título para que enganchen a los demás? Y así también tenemos tomar un descanso y corregir los detalles finales. Siempre vea esto cuando ya usted termine, y no solamente en un ensayo, mucho ojo, en una evaluación, en una presentación de tareas de personales, en una situación de trabajo, en un currículum vitae, en una referencia. ¿Qué tenemos que hacer?
Una vez terminado todo nuestro ensayo, poner especial atención a esos detalles que a veces por cansancio se nos escapan de nuestros ojos. Siempre tiene que tener eso aquí en nuestra mente, no se puede olvidar, y más nosotros que nos estamos formando. Lo primero que debemos hacer una vez que terminemos de redactar nuestro ensayo es alejarnos el papel de la pantalla del computador, refrescarnos nuestra mente. Bueno, ya hice mi tarea, voy a descansar un rato y después verificar, leer todo el ensayo, ver, corregir errores del tipo de letra, ¿ya? El tipeo a medida que uno va avanzando y va viendo todo eso, ya va detallando, leer todo, ir corrigiendo los errores que usted ha tipeado a medida que avanza, porque siempre se nos escapa algo, revisar la gramática, cómo van las frases, si le puso la coma donde debía, el punto aparte, si cuál es el punto seguido y cómo viene al costado la esta, si después del punto seguido le puse la mayúscula, todo debe de ir relacionado. Recuerde que es algo súper importante un ensayo. Entonces también voy a revisando la ortografía, las tildes correctamente, corregir el formato si es necesario. Si voy a hacer todo en cursiva, todo tiene que ir en cursiva. Utilizo las normas APA, el Times New Roman, alineado a la derecha, a la izquierda no hay una referencia específica, el número de letra. Si voy a anillar este ensayo, dejo el espacio correspondiente. Entonces, todo tiene que ir relacionado y eso también sirve de consejo a cada uno de nosotros para así poder presentar un buen ensayo. Continuemos. Compañera. Perfecto, compañera. Pues sí, ahora vamos a hablar sobre las clases de ensayo. Aquí tenemos el ensayo filosófico, que desarrolla temas como lo indica su nombre. En este tipo de ensayos, por lo regular, se exponen temas de ámbito filosófico, así como lo dice. Ya filósofos asimismo se logran exponer tesis valorando el tema ya hablado, filosófico, ya en lo particular. A continuación tenemos el ensayo crítico. Ya este ensayo crítico hace uso de diferentes temas, ya sea que se los expone libremente a un público amplio, de manera breve, pero a la vez con una cierta profundidad, ¿ya? También tenemos al ensayo descriptivo. El autor muestra de una forma descriptiva todos los hechos, ¿ya? A las personas a tratar, donde se explica claramente las descripciones de los lugares, las situaciones y cómo son los personajes y las personas involucradas en este hecho. También observamos al ensayo literario. Este ensayo es aquel que mediante el uso o implemento de palabras rebuscadas o sofisticadas, el autor intenta expresar su opinión personal sobre algo. En este ensayo, por lo regular, el autor ya trata de conmover, trata de que se inspire los lectores en este ensayo, ¿ya? Puede pasar que un momento. Ya, disculpen cosas que suceden dentro de la modalidad virtual. Estamos dentro de nuestras casas, entonces nuestra familia a veces como que se les escapa que estamos estudiando. Bueno, entonces estábamos en el ejemplo de el ensayo literario, ¿ya? Entonces yo hablaba que este ensayo precisamente, ensayo personal, perdón, estábamos en el ensayo personal o familiar, sí. Entonces yo hablaba un ejemplo de este ensayo. El lector tiene que inmiscuirse sobre todo en ese ejemplo que nos da el autor, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que quiere lograr el autor con esto? Que al lector le conmueva, al lector le dé incertidumbre, ¿ya? De lo que está, lógicamente, leyendo, ¿ya? Por ejemplo, un pequeño fracaso, ¿ya? Que haya tenido en la infancia alguien. Entonces,
Esto va a hacer que de ese pequeño fracaso, ya yo haga un puente a la perseverancia, ya, para que se pueda sacar algo bueno de este fracaso. Ya, a continuación, observamos el siguiente tema. Será un video para que se lo pueda observar acerca de lo que más tenemos aquí de este tema del ensayo. Continúe, compañera. El ensayo es una redacción en la que se plantea una tesis primaria que se desarrollará a lo largo del escrito afirmándola, refutándola o moderándola, siendo una composición escrita en prosa de extensión variable. Una definición más exacta es que es un escrito breve en el que el autor expone su punto de vista acerca de un tema o aspecto determinado de análisis, y que se caracteriza por la utilización de un lenguaje acorde con el tipo de lector al cual está dirigido, así como el tratamiento que se le da al tema en cuestión. ¿Para qué sirve un ensayo? Bueno, sirve para analizar, tratar, evaluar y esforzarse explicando brevemente un tema de una manera libre y personal, en el cual presenta de una forma muy profunda la interpretación personal del autor o del tema que se escoja. Lo fundamental en el ensayo es el punto de vista y tener una valoración y una opinión del autor o la persona que redacta. Los temas en un ensayo dependen casi siempre del autor, ya que el autor es el que escoge el asunto o el tema para escribir. Para redactar un ensayo es necesario determinar con claridad cuál es el propósito que se pretende demostrar, cómo y por qué. Puedes hacer un ensayo sobre política, temas económicos, temas sociales, etc. Recuerda que la cantidad de temas que puedes escoger es tan amplia como el conocimiento humano. Los pasos mínimos para escribir un ensayo son: primero, selecciona el tema. Segundo, debes realizar una investigación bibliográfica previa a la escritura del ensayo. Tercero, define el tipo de ensayo que vas a redactar. Cuarto, organiza tus ideas. Y quinto, plantea una tesis o hipótesis que va a ser el origen de tu ensayo. Veamos la estructura de un ensayo. La llamaremos estructura IDC. Introducción, cuerpo y desarrollo y conclusión. Bueno, la introducción es la parte en la que se presenta en términos generales el tema a tratar y los propósitos del mismo. En esta parte puedes dar generalidades y antecedentes. En el cuerpo y en el desarrollo es la explicación de lo que anunciaste en la introducción. En el cuerpo comentas de manera personal la información, proporcionas datos con ejemplos y comentarios. Finalmente, en la conclusión es el resumen de los puntos desarrollados, sus consecuencias, los comentarios de los resultados y la opinión final. Es un ensayo. Bien, perfecto. Bueno, concluyendo con este tema, es verdad, pues el ensayo debe presentar sus ideas en orden, ya tiene que tener sentido para la correcta decodificación del lector, a pesar de que existen ciertas pautas para esta elaboración. Ya un ensayo de este género ofrece bastante libertad. Hay que tener mucho cuidado cuando tengamos que realizar un ensayo, puesto que tenemos que tener las ideas bien claras, tenemos que tener todo bien centradito para poderlo realizar, ¿ya? ¿Qué pueden opinar acerca de este muy importante tema, compañeras, que ustedes también? ¿Algo que acotar? Compañeras. Compañera Solange, compañera Dex. Mi compañera Dex está pasando un vendedor. Ok, listo. Me pareció súper importante este tema. No desmerita más temas que tenemos de estudio, pero nos ha enseñado nuevas formas de saber, de ordenar ideas, de encontrar realmente argumentos para poder llevar en sí este ensayo y que no solamente es basado en algo o en un solo específico, sino hay una variedad de tipos de ensayo en las cuales nosotros nos podemos guiar. Es súper, súper importante y me encantó. Continúe, compañera Sol. Y ahora sí, también es un tema muy bonito que abordamos el día de hoy. Y también, como para concluir, el ensayo es un texto que nos permite analizar, nos permite evaluar un tema que llegue al lector. Entonces, esa sería mi conclusión sobre este tema muy importante que nos designó el profesor.
Muy bien, gracias compañeras por la acotación a este excelente tema. Agradecemos y también pedimos una disculpa por alguno que otro impasse en este video. Gracias por la atención y a continuación vamos a compartir una rueda de preguntas para hacer más anímica nuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasen bien, cuídense.